esta es la ayudantía del texto Síntesis histórica del derecho romano, de Alejandro Guzmán Brito. El autor comienza delimitando los márgenes temporales de su estudio del derecho romano, planteando como punto de inicio la elaboración de las 12 tablas. Esto no significa que antes no haya existido derecho, solo que con las 12 tablas se marca un punto de inflexión en el que se diferencia el derecho romano del derecho del resto de los pueblos salvajes, ya que deja de regirse solo por las costumbres y los mores maiorum, es decir, los mores maiorum, y positiviza este derecho, lo escribe. Esta escritura del derecho lo que hace es recoger las costumbres que mejor plasmaran la igualación de derechos entre patricios y plebeyos, sumándole nuevos elementos que vinieran con este mismo espíritu. O sea, selecciona estas costumbres y las condensa en las 12 tablas. El final de su estudio termina con la fijación del derecho romano en el Corpus Juris Civilis durante el gobierno del emperador Justiniano. Época arcaica. Comienza en el 451-50 a.C. con las 12 tablas y termina a fines del siglo II a.C. con la Lex Aebutia, la cual se estima que fue promulgada el 130 a.C., sin embargo no hay certeza de eso. También hay otros autores que estiman en el 150 a.C. Lo que hace esta ley es producir un cambio en el proceso, que esto lo vamos a ver un poco más adelante. Por mientras hay que tener presente que el proceso característico de esta época son las legis actiones. Se caracteriza la época arcaica por el poco dinamismo del tráfico jurídico, debido a que la gran propiedad es la tierra y esta principalmente se hereda, y las transacciones entre personas son de objetos, cosas de poco valor o de poca importancia. Entonces no es necesario un derecho muy elaborado, muy técnico. También se caracteriza por un formalismo extremo, un ritualismo, que lo vamos a ver que también tiene mucha relación con las legis actiones, la indiferenciación de actos y conceptos jurídicos, y bueno, esto en realidad se mantiene, pero pasa que en la época arcaica el cultivo, la conservación y transmisión del derecho está en manos de un estamento profesional, pero durante esta época son los sumos sacerdotes. Después van a ser los juristas quienes se dediquen a esto. O sea, sumos sacerdotes, son los pontífices, me traspapelé. Bueno, el proceso. Primero están las legis actiones, que es lo que vimos que es lo característico de la época arcaica, que es un procedimiento solemne entre dos litigantes, utilizando palabras solemnes, ademanes simbólicos, hacen discursos que tienen que ser de memoria, muy elaborados, pero que realmente carecen de una utilidad práctica, o de una utilidad en cualquier sentido. En el proceso se le entrega una cantidad de dinero al sumo pontífice y en caso de que se pierda el juicio, esta cantidad de dinero va al erario público. Este proceso se reemplaza por el performulas. El performulas es una fórmula, es un documento que entrega el magistrado, el pretor, al juez para que actúe de determinada manera. Aquí hay un ejemplo. Juan vende a Pedro un esclavo por el precio de compra, precio X. Juan cita a Pedro ante el pretor, quien expone la demanda, porque Pedro no ha pagado por el esclavo. El pretor, oídas las explicaciones de Juan y las excepciones de Pedro, excepciones vendrían siendo situaciones que puede que estén fuera de derecho, pero que son importantes de tener en cuenta para la equidad del juicio, lo remite al juez Justo Juliano bajo la siguiente fórmula. Esta es la fórmula. Justo Juliano, tú serás juez, puesto que Pedro compró a Juan un esclavo, en tanto cuanto Pedro, a consecuencia de este contrato, debe, según la buena fe, dar o hacer a Juan. Condena a Pedro a favor de Juan, pero si te parece que nada debe, Pedro, absuélvele. En el fondo lo que le está diciendo, le dice cuál es el castigo. Lo que él debe determinar es la culpabilidad.
La época clásica va desde el 130 a.C. hasta el primer tercio del siglo III después de Cristo. La característica más sobresaliente de este periodo es que ya no son los sumos pontífices quienes se dedican al estudio del derecho, sino que se desarrolla un nuevo estamento profesional y tecnificado que son los juristas. Este periodo se divide en tres. El primero de ellos es el clásico inicial, o preclásico como lo llaman algunos autores, el cual va o llega hasta el advenimiento de Augusto. Este periodo coincide con el último siglo de la República Romana. Durante este se da la generalización de las Fórmulas, que es lo que vimos anteriormente. Se sientan las bases de las constituciones imperiales y se fijan los fundamentos del derecho posterior. Se fija buena parte de la terminología técnica del derecho privado, como la obligatio, el dominus, el possessio, etc. También aquí es donde el pretor tiene mayor libertad o donde hay mayor creatividad de derecho por parte del pretor a través de su edicto. Después está el periodo clásico alto, que llega hasta el gobierno de Adriano. Este es el siglo de oro de la jurisprudencia. El edicto del pretor pasa a ser el edicto perpetuo, porque decide Adriano hacer una fijación de todas estas modificaciones que venían año a año realizando los pretores en un cuerpo ya terminado. El Concilium Imperial, que vendría siendo el Consejo del Emperador, se transforma en la Cancillería Imperial. Esta cuenta con un personal permanente, jerarquizado y remunerado, lo que produce una burocratización de la jurisprudencia. Los juristas se empiezan a ligar al emperador, al poder imperial. Comienza la práctica de los rescripta, que son respuestas que entrega el emperador a problemas que particulares le dan a conocer. También comienzan a aparecer las orationes príncipes, las cuales sustituyen a las senatoconsultas. Las senatoconsultas era que los senadores se daban su opinión respecto a un tema, pues podía ser algún tema administrativo como una legislación, pero a partir de este punto el príncipe lo que hace es va al Senado y hace un discurso donde los senadores solo pueden aprobar o rechazar lo que está diciendo el príncipe. Pero en la práctica solo aprobaban, por lo que terminan confundiéndose ambos, lo que elimina el Senado consulto y deviene en las orationes príncipes, que es lo que es estas decisiones del príncipe ratificadas por el Senado. También aparece el cognitio extra ordinem, eso no aparece aquí, que vendría siendo otro proceso, el cual ya no lleva el problema o la causa con un juez, con un magistrado que después es un juez, sino que lleva directamente a funcionarios imperiales. El clásico tardío, en este periodo todavía existen grandes juristas, aunque ya no hay el mismo proceso de creación que hubo antes. La mayor parte, si no todos los jurisprudentes estaban adscritos a la burocracia imperial, ya que esto era lo que le daba la autoridad finalmente. El interés se desplaza más hacia el derecho público que hacia que del derecho privado, y está marcada esta época por un rasgo epigonal. Empieza una concepción de que ya se terminó esta obra de la creación del derecho y que ahora lo que hay que hacer es sistematizarlo, hay que compendiarlo. Y esto muestra un síntoma de madurez, pero que también que el sistema está llegando a su límite. Ulpiano es el último gran jurista. Tras su desaparición ya no van a haber otros grandes creadores de derecho. Poco después de su desaparición, Alejandro Severo, el emperador, es asesinado, lo que desencadena una crisis política y social que va a durar 50 años.
Época postclásica. Esta abarca desde la muerte de Ulpiano hasta la de Justiniano el 565 después de Cristo. Esta se divide en tres periodos. El primero es el periodo diocleciano, que va desde el gobierno del emperador Diocleciano entre el 284 al 305 después de Cristo, hasta el advenimiento de Constantino el año 306 después de Cristo. Este periodo está marcado por la figura del emperador Diocleciano, quien le pone el fin a los 50 años de crisis posterior a Severo. El sistema político es una monarquía absoluta de corte oriental, y en lo que respecta al derecho, se da una lucha contra la vulgarización y provincialización de este. Se realizan numerosos rescriptos con un tono clasicista. Sin embargo, la falta de jurisprudentes dificulta considerar esta época como clásica. Luego está el periodo constantino, que va desde el advenimiento de este emperador hasta Justiniano. Tras la muerte de Diocleciano, nuevamente se desencadenan guerras civiles, las cuales solo verán su fin con el ascenso de Constantino al poder. Este emperador, como muchos sabrán, es el que reconoce la libertad de culto en el Edicto de Milán, lo que favorece principalmente a los cristianos, que eran mayoría ya. En el año 330 funda la nueva capital, Constantinopla, cambiando el centro de gravedad del imperio hacia el oriente. En lo político es un continuador de Diocleciano con este sistema de monarquía absoluta de corte oriental. Y en el derecho busca ponerle fin a los rescriptos y comenzar con la legislación general. Deja de importarle mantener este tono clasicista en el derecho e introduce el vulgarismo incluso, o permite que ingrese el vulgarismo incluso a la Cancillería Imperial. Esto a través de dejar que no juristas, sino que prácticos, forenses, ingresen a ella. A la muerte de Teodosio, el 395 después de Cristo, el imperio queda dividido en dos partes, y desde el año 476 ya no se designan más emperadores de Occidente, y se habla de la caída del Imperio Romano de Occidente. Luego está el periodo justiniano. Abarca el gobierno del emperador Justiniano, que va desde el 527 hasta el 565 después de Cristo. No modifica en nada el régimen político. Es más, aparece como el máximo representante de este régimen, de esta monarquía absoluta, por decirlo de alguna forma. A diferencia de Constantino, busca restaurar el clasicismo. Esto se ve representado en las digestas Justiniani y las instituciones Justiniani, ambas del 533. Es un reformador del derecho, es quien elabora el Código Justiniano, o sea, no lo elabora él, se elabora bajo su mandato. Y bueno, más adelante en realidad vamos a ver lo que es todo lo referente al Código Justiniano. Fuentes del derecho. Las 12 tablas. Las 12 tablas vendrían siendo un límite al jus, ya que no se le puede atribuir ese valor más que a lo que se encuentra dispuesto en ella. Dicha ley está precedida por una idea política, que es la que vimos anteriormente, que es establecer un derecho mínimo entre patricios y plebeyos. Las 12 tablas no pretenden abarcar el contenido y régimen de las instituciones y figuras reguladas. La ley lo da por supuesto. Este cuerpo normativo, en virtud de lo anterior, da una gran libertad a los juristas para la interpretación de las normas. Esto devino en el curso de los siglos en la creación de un cuerpo doctrinal basado en el texto legal, pero que obedece a una reflexión autónoma de los juristas. La ley basada en las 12 tablas o en la jurisprudencia procedente de las mismas recibe el nombre de jus civile. Esta denominación va a permanecer durante toda la época clásica. Después de las 12 tablas están las lex rogata y plebiscitus. La lex rogata es la declaración normativa de un magistrado dotado con el jus agendi cum populo, que son principalmente los cónsules y pretores,
aprobada en votación por el Comitum Centuriatum, el cual reúne a todos los ciudadanos. El plebiscitus, por su parte, es una norma declarada por un tribunum plebis y aprobada por el concilium plebis, asamblea que solo reúne a ciudadanos de origen plebeyo. Los plebiscitos, en virtud de una ley hortensia del año 287 a.C., quedan asimilados a las leyes en cuanto a su valor y fuerza vinculante. Ambos eran principalmente instrumentos de gobierno y política, pero podían tratar eventualmente materias jurídicas. La influencia de la legislación en la génesis del derecho romano fue muy escasa. Aproximadamente en 600 años existieron 800 plebiscitos y lex rogatas, de los cuales solo 50 se refirieron a temas jurídicos. Se recurría a esto solo cuando el interés era producir una reforma en materias acotadas en las que hubiera mayor incidencia social o estuviese comprometido el interés público. Esto porque la jurisprudencia, como deberían saber, no puede obligar ni prohibir, sino que solo funciona en virtud de su auctoritas. Las leyes en derecho privado que tienen carácter prohibitivo pueden ser perfectae, minusquam perfectae o imperfectae. Las perfectae son las leyes que imponen una sanción y declaran la nulidad del acto que da lugar a la sanción. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la compra-venta de un bien ilegal. Se declara nula esa compra-venta y además se le impone una sanción al vendedor. Si es que fuera el caso de una minusquam perfectae, se castiga al transgresor, pero no se anula el acto, no se anula esta compra-venta. Y las imperfectae, que eran más comunes durante el periodo arcaico, son recomendaciones, básicamente. Carecen de toda sanción y no anulan el acto. Otras fuentes del derecho son el Senado consulto y las oraciones imperiales. El Senado consulto son dictámenes deliberados por el Senado. Durante la República, estos nunca se refirieron a materia del derecho. Es solo a partir del Principado y a causa del desuso en el que cayó la legislación popular que comienzan a cobrar importancia. Cumplen la misma función que las leyes y plebiscitos en su época. La opinión del Senado servía para que los magistrados pudieran ejercer autorizadamente sus potestas. Cuando hablan de materia de derecho, no son propiamente ius civile, pero podían ser considerados fuente indirecta del derecho pretorio, porque invitaban al pretor para que actuara de determinado sentido. Invitaban un poco de manera obligatoria. Con Adriano, el Senado consulto pasó de ser un órgano deliberativo a un cuerpo que se limitaba a escuchar el discurso del emperador, que es lo que habíamos visto anteriormente, el cual contaba con una solución determinada y solo aprobaba o desaprobaba, aunque en la práctica siempre aprobaban. Esto llevó a que se confundieran ambas instancias, siendo reemplazado el Senado consulto. Las oraciones imperiales, por su parte, devinieron en ser consideradas directamente ius. El edicto jurisdiccional. Cualquier magistrado ejercía su correspondiente potestas mediante dictum, cuando hablaba en general, y decretum para decidir sobre un caso particular. Debido a que a los pretores se les confirió la jurisdictio, cobraba especial relevancia el edicto de estos magistrados. En época republicana, la principal función del pretor era decidir si una pretensión litigiosa debía ser objeto de una judicium ante un judix privatum. Ello implicaba el poder de conceder una acción o de denegarla, aun cuando dicha acción concreta no apareciese en el jus civile. El pretor podía concederla. Las acciones se dividen en civiles y honorarias. Las civiles, el juez debía fallar según el jus civile. En las honorarias, el juez solo debía condenar o absolver, como el ejemplo que vimos anteriormente de los per fórmula. En caso de que ciertos hechos califiquen dentro de una acción, pero existan condiciones que fueran en contra de la hipótesis, aunque estos estén fuera de la fuerza jurídica, el pretor podía considerar que resulta equitativo tomar dichos hechos en consideración y conceder una exceptio. Algunas excepciones estaban contempladas en la ley, y aún así el pretor podía desestimarlas si consideraba que no eran equitativas. El oficio del pretor no se agota en dar o denegar acciones o excepciones. También contaba con medios parajurisdiccionales. Esto no los vamos a tratar en la ayudantía, ya que el texto tampoco los trata en profundidad. En la época final arcaica e inicial clásica, se desarrollan los mecanismos de intervención pretoria. Estos eran anunciados al comienzo de magistratura por medio del edicto.
el cual permanecía vigente por todo el año y recibía el nombre de edicto perpetuo. Al iniciar la magistratura, su sucesor debía elaborar un nuevo edicto perpetuo, en el cual normalmente se conservaba gran parte del anterior, pero se le añadían pequeñas modificaciones. La mayor época de creación de este edicto perpetuo fue la clásica inicial. Luego se limitaban mayormente a reproducir el edicto anterior. Adriano encomendó a Salvo Juliano la revisión del texto edictal para perpetuarlo, quedando solo a disposición del príncipe su modificación. Los juristas consideraban que el pretor no establecía ius civile. Se esmeraban en mantener esa distinción. Sin embargo, influía en ella, y buena parte del derecho romano nace de la acción de estos magistrados. Constitución imperial. Expresan variados actos imperiales, solo algunos importan al derecho. Debido a que el príncipe estaba dotado de imperium proconsulare, puede emitir edictos. Y debido al carácter superior y territorialmente limitado de su imperium, los edictos imperiales prevalecían por sobre los de los magistrados. Sin embargo, no fueron muy utilizados para afectar el ius. Por su parte, los rescripta y los decretas sí tuvieron mayor importancia en esto. Los rescripta son respuestas del emperador a un caso concreto dado a conocer por un particular. Si bien en principio no contenían más que la opinión del príncipe del asunto expuesto, y no eran vinculantes, sobre todo porque el emperador se limitaba a ceñir su opinión al derecho vigente, poco a poco esto fue cambiando, ya que el emperador comenzó a incluir nuevos principios, por lo que pasaron a ser mirados como fuentes del derecho, cuya eficacia provenía solamente de la autoridad imperial. La jurisprudencia, por su parte, sometió a reelaboración estas rescriptas. Las decretas eran actos decisorios del emperador sobre un asunto singular. Durante el gobierno de Adriano se crea otro procedimiento paralelo a las Gereper Fórmulas, el cognitio extra ordinem. En este, el litigio era conocido por un funcionario imperial y no por el pretor y el juez, y podía llegar hasta el emperador por la vía de la apelación o por decisión del mismo emperador. El pleito era resuelto mediante decretum. En un principio, también se ceñían a las normas, pero luego comienzan a utilizar principios particulares, los cuales, tras la reelaboración de los juristas, fueron incluidos al ius. Las epistolae y las mandata. Las primeras eran cartas del emperador dirigidas a gobernadores de provincia o altos funcionarios del imperio. En la medida que contenían decisiones o instrucciones pudieron servir como fuente vinculante. Los mandatae eran instrucciones generales enviadas por el emperador a sus súbditos. Jurisprudencia y fuentes. La jurisprudencia es la fuente autónoma del ius civile. El instrumento formal de los juristas era el responsum, que es una manifestación oral o escrita de su opinión respecto a un caso. Las responsas carecían de fuerza vinculante, ya que sólo se valían de la autoridad de quien las escribía, porque los juristas no contaban con potestas. A lo largo del tiempo, la opinión de los juristas podía uniformarse, pasando a denominarse ius receptum o ius constitutum, haciéndose difícil a los aplicadores del derecho alejarse de ellas. En caso de que no hubiera concordancia de posiciones, se llamaban ius controversum. El oficio de juristas era algo abierto y no lucrativo, por lo que quedaba en manos de los nobiliaes. Desde comienzos del Principado, los juristas se dividen en dos corrientes, los sabinianos y los proculianos o casianos. No existe un criterio general para determinar una corriente de la otra, ni programa, ni ideología, ni adscripción filosófica. Más bien dependía de la transmisión de maestro a discípulo. Otra vía para determinar el curso del ius civile por parte de los juristas es la literatura. Esta se divide en muchos géneros. Uno de ellos son los comentarios. Cuando se tratan de derecho civil, se denominan ad sabinum, mientras que cuando tratan de derecho pretorium, se denominan ad edictum. También está la literatura de responsas, la literatura de cuestiones y la literatura de digestas. Realmente todas estas no van a ser preguntadas, así que no vamos a profundizar más en ellas, pero en términos generales las responsas son un compilado de respuestas dadas por el jurista. La de cuestiones se tratan casos reales o imaginarios que los resuelve el jurista, y las digestas combina el comentario y la casuística. El edicto
que como bien hemos dicho es una función de todos los magistrados, pero principalmente el pretor, el que nos importa, no lo realiza solo el pretor porque el pretor le interesa la carrera militar y la carrera política, no es alguien muy instruido en derecho. Por eso contaba con un concilium de juristas que preparaba año a año el edicto, le iba agregando las modificaciones. En la práctica este concilium de juristas es bastante permanente. Además existe la posibilidad de modificar el edicto en la mitad del ciclo con un edicto repentino, para poder solucionar cualquier problema. Se suma la importancia que tiene la constante revisión del edicto año a año, lo que daba pie a algunas experimentaciones por parte de los juristas, ya que tendría la vigencia máxima de un año este edicto. Las rescriptas y las decretas imperiales, al igual que el edicto, contaban con un cuerpo de asesores, que eran los juristas. O sea, no eran los juristas, pero contaban con una importante carga de juristas este cuerpo. Cuando a partir de Adriano se pasó de un concilio a una cancillería, los cargos más altos de la misma estaban compuestos por los juristas. Las cancillerías vendrían a ser a un equivalente moderno del Ministerio de Justicia. Los plebiscitos y los senados consultos son los juristas quienes interpretaban las decisiones que tomaban para llevarlas a la práctica. La interpretación de los juristas no se limita a las normas generales, también hizo lo propio con los edictos y las constituciones imperiales, de las cuales ellos mismos eran partes. Ellos eran los que ayudaban en el concilio a redactarlos, pero a la vez reinterpretaban una vez que esto salía, porque muchas veces las intervenciones no fueron posibles de realizar durante la elaboración, porque respondían más a criterios políticos que técnicos. Las constituciones imperiales y los rescriptos, al no existir un medio de difusión, quedaban restringidos a un círculo muy cerrado, y eran los mismos juristas quienes se encargaban de su extensión y conversión en jus civiles. Legens en la época posclásica y su compilación. La desaparición de la jurisprudencia deja en una absoluta soledad las constituciones y valoraciones imperiales. Desde Constantino surge una lucha contra los rescriptios. Recordar que Diocleciano utilizaba esto mucho, pero Constantino busca pasar a normas generales y pasa a ser las rescriptio un acto solo para conceder privilegios, o mayoritariamente para conceder privilegios. Se busca imponer un nuevo instrumento que son las lex generalis, que van la confluencia de antiguos edictos y de las oraciones imperiales. Son textos normativos solemnes y formalmente aprobados en el Senado. Los decretas van perdiendo su valor paulatinamente y lo recuperan solo en el periodo del gobierno de Justiniano. En la época postclásica las leyes generales pasan a ser la única fuente creadora de derecho. Sin embargo, como habíamos dicho, en la época de Diocleciano aparecieron dos compilaciones de rescriptos, el Codex Gregorianum y el Codex Hermogenianum, que son obras privadas con gran éxito forense, no son formales. Sin embargo, en el año 438, Teodosio II de Oriente, siguiendo el ejemplo de los códigos de rescripto, promulga el Código Teodosiano, en el que se recopilan solo leyes generales emitidas desde la época de Constantino hasta sus días. Este sí tiene un carácter oficial, y Valentiniano III, emperador de Occidente, lo extiende a su territorio. Este texto no deroga a los dos predecesores que son el Codex Gregorianum y el Codex Hermogenianum. Los complementaba. Autorizó a los Teodosio II autorizó a los confeccionadores de la obra para realizar modificaciones a las leyes. Las leyes posteriores a esta obra nunca fueron compiladas sino hasta Justiniano. Jura en la época postclásica. En oposición a las leyes se denominó jura a los libros jurídicos de esta época. A estos libros se le agregaban comentarios al margen o entre medio de las líneas, llamados glosemas. Ocurría no pocas veces que, ya sea por confusión o por orden del editor, al copiar este texto, se incorporaban los glosemas del original, lo que provocaba que se fundieran ambos escritos. Es decir, luego de muchas copias, uno ya no sabía cuál pertenecía al original y cuál no, qué glosema. El proceso masivo de recepción de estos glosemas ocurre en el tránsito del siglo III al IV. Esto debido a que es en este periodo cuando se pasa del formato volumen al códex.
Entonces se copian muchos textos y los glosemas que estaban en el volumen pasan al códex. Los volúmenes son como un rollito de papel. Posteriormente comienza la composición de obras formalmente nuevas con materiales clásicos, generando un problema de autenticidad. También está la práctica de la epítome de obras clásicas, que, al resumir los textos, terminan deteriorando el pensamiento plasmado, porque eliminan partes del texto o lo explican de otra forma más simple. Mientras que la glosa fue más común en Oriente, donde aún se realizaban estudios de obras clásicas, sobre todo porque para realizar glosas se necesita una actitud de estudio, la falsificación y la epitomación fue más generalizada en Occidente, donde era necesario generar textos más elementales y prácticos para un público menos preparado. Para poner fin a estos problemas, Valentiniano III de Occidente promulga el año 426 la Ley de Citas, la cual permitía solo recitar en juicios las obras de Papiano, Paulo, Gallo, Ulpiano y Modestino, con Papiano como cabeza. Esto se refiere a que cuando hay un jus controversium, es decir, que hay controversia entre los autores, siempre se privilegiaba a Papiano. Esta norma fue recogida por Teodosio II y expandida a Oriente, pero con una interpolación, es decir, una modificación, lo que permitía que se citaran a los juristas invocados por estos otros 5 juristas, es decir, aumentaba mucho el número de juristas posibles de citar en un juicio. La literatura posclásica no es original, es mayoritariamente anónima, ya sea porque pretendían vender más ocupando el nombre de un autor conocido o porque por respeto a ese autor conocido no querían poner su propio nombre. Existen 3 grandes grupos de literatura posclásica. La epitomación, que es resumir o abreviar textos clásicos, en gran parte con fines didácticos y prácticos, asimilándose a las interpretaciones. También están los textos que se forman como reacción de obras nuevas, pero que se inspiran o contienen originales, que también producen una condensación del contenido. Y los florilegios o colecciones de fragmentos, que son fragmentos de juristas clásicos mezclados con textos de rescriptos imperiales. Vulgarización del derecho. Los problemas de las relaciones interpersonales llevan a una necesidad de una regulación de las relaciones privadas. Esta regulación se transforma en ciencia cuando aparece un estamento de profesionales, los juristas, que organizan el conjunto de formalizaciones en un sistema de principios y consecuencias, lo someten a una especial lógica y lo dotan de un lenguaje técnico, cuyo significado difiere del común. El derecho romano de la época clásica fue un derecho de juristas, y a eso se debe su alto nivel técnico y científico y su diferenciación de los demás derechos, que es lo que habíamos visto al principio de esta ayudantía, que es el punto de inflexión. Esta jurisprudencia profesional desaparece en el primer tercio del siglo III después de Cristo. Con esto el derecho pierde su control técnico por parte de los juristas. Sin embargo, el legado que dejan durante los 3 siglos de reflexión jurídica, que se condensó en variados textos, se conserva y se mantiene de cierta forma vivo durante el periodo posclásico, aunque la comprensión de los textos es menor. Esto no quiere decir que el nivel intelectual se haya deteriorado. Uno podría así decir que el nivel cultural se deteriora, pero no el intelectual. Los hombres talentosos de este periodo mudan sus intereses, porque buscan dar forma a la doctrina de la nueva religión que se expandía rápidamente por el imperio, el cristianismo. La ocupación intelectual principal fue la apologética y la teología. El derecho quedó relegado a la mano de prácticos y enseñantes. A raíz de esto, el derecho comenzó a perder sus formas lógicas, su lenguaje técnico, y se comienza a trabar su sistema de principios y consecuencias. Se da un retorno al naturalismo, se prefiere la eficacia para obtener éxito en los procesos y cautelar los intereses de los clientes, sin sujetarse a los conceptos y lenguajes técnicos, que ya nadie controla ni entiende. Los enseñantes y prácticos que buscaban enseñar el conocimiento a otros prácticos y enseñantes llevó a reducir a esquemas las elaboraciones literarias del periodo clásico, simplificando y deprimiendo su contenido. Esto genera un círculo vicioso que profundiza la eficacia y la falta de tecnicidad. En el fondo, como el enseñante simplifica todo para enseñarle a otro que va a ser enseñante a su vez, el enseñado, cuando le toca enseñar, vuelve a simplificar todo. Y esto se sigue produciendo y cada vez va perdiendo más su tecnicidad. Y va importando más poder la eficacia.
Hasta Diocleciano puede verse una política oficial impulsada por la Cancillería Imperial en contra de esta vulgarización. Aún los rescriptos conservan el tono clásico del derecho, los principios y lenguaje, pero a partir de Constantino, la última defensa del clasicismo cae. De ahí en adelante el lenguaje utilizado en la legislación general, emanada de la Cancillería, adquiere un tono ampuloso, retórico y majestático, muy alejado del clasicismo. Esto ocurre porque se empieza a permitir o se empiezan a ingresar prácticos al cuerpo de la Cancillería. Ya no van a ser los juristas de la época clásica los que van a estar elaborando ahí el derecho, sino que van a ser estos mismos enseñantes que habíamos visto antes, que básicamente aprenden un derecho ya muy simplificado. El fenómeno anterior es denominado vulgarización. Es importante es importante tenerlo presente. Muchos textos lo van a seguir usando, pero no denominarlo derecho vulgar, porque esto da pie a una confusión con que derecho vulgar fuera una rama o área del derecho, y no lo es. Es un proceso que solo se entiende en comparación con el derecho clásico. Algunas de las características o rasgos más notables de este estilo son la confusión de conceptos, por ejemplo, el dominio con la posesión. El dueño es el titular del derecho real de dominio, mientras que el poseedor es el que goza de la cosa. Los recursos a criterios morales o afectivos, la supeditación y sacrificio de la disciplina jurídica a fines de política pública y prácticos, la caída de las formas constructivas de las figuras jurídicas para dar lugar a las funciones naturales que ellas portan. Por ejemplo, el efecto adquisitivo a la compra-venta. El contrato de compra-venta no hace al dueño al que compra, sino cuando se le ha hecho la tradición, es decir, la entrega o el registro, en nuestro caso, por ejemplo, de un bien inmueble en el registro de, de bienes raíces, en el registro de bienes raíces. Ahí se hace la tradición. El vulgarismo se manifiesta en una doble vertiente, en una legislativa, que son la emisión de leyes de estilo vulgar desde la Cancillería, y una vertiente literaria, que es la introducción de este estilo a través de las obras literarias antes vistas. Vendrían siendo estas obras como la epitomación, que es como estos resúmenes del contenido. Escuelas de Derecho Orientales. El vulgarismo literario fue más fuerte en Occidente, producto del descenso general del nivel cultural de esa parte del imperio, sumado a las constantes invasiones bárbaras al territorio. El Oriente, con su mayor nivel cultural y libre de los asedios bárbaros, conservó el derecho clásico de mejor forma. A ello contribuyó también el desarrollo de las escuelas de derechos. Ya en el siglo V después de Cristo destacaban las de Berito y la de Constantinopla. Sus bibliotecas sirvieron como depósito para los libros de la antigua jurisprudencia. Mientras en Occidente el hombre de derecho era el práctico, en Oriente era el profesor junto al abogado de tribunales. Las obras salidas de la mano de estos últimos no eran simples abreviaciones de escritos antiguos, mereciendo ya el nominativo de comentarios. En otros casos, estos profesores reescribían textos antiguos para exponer de otra manera su doctrina, es decir, de acuerdo a un nuevo sistema, dando lugar a los tractatus quienes eran escritos de forma anónima, pero no como con una intención de fraude, sino más por el respeto que se le tenía a los antiguos. Muchos de estos textos fueron recogidos por el digesto. La actividad desarrollada por estas escuelas orientales permitió la escritura del Corpus Juris Civili en el gobierno de Justiniano, que es lo que vamos a ver a continuación. Corpus Juris Civili. Ya existía una tendencia posclásica a la compilación y encontró su punto culmine con este cuerpo, el Corpus Juris Civile, durante el gobierno de Justiniano. Hay un plan de restauración del Imperio Clásico. Este plan de restauración lleva una mirada crítica del estado del derecho de su época. Lo veía como algo muy desordenado, una mole de derecho, lo describía. Para él, para Justiniano, la solución a este desorden era claramente la compilación. Y digo claramente porque esto era el modelo que se venía utilizando en toda la época postclásica. Desde la época de Diocleciano al menos. Tenía como modelo 3 códigos anteriores, pero a diferencia de estos 3 códigos anteriores, este incluiría toda esa legislación y sumaría las que se habían realizado hasta la época.
lo que da origen al primer Codex Justinianus en el 529 después de Cristo, dejando fuera de vigor a los cuerpos más antiguos, ya que los había absorbido, que es diferente a lo que habían hecho los otros códigos, que lo que hacían era complementar. Al promulgar su código, Justiniano no tenía intención de innovar en relación al régimen vigente, lo cual se ve en la inclusión de la ley de citas. La ley de citas, si la recuerdan, es esta que solo permitía citar a los 5 autores y para el caso de Oriente permitía citar además a los autores que citaban estos 5 autores. Entonces, como ponía esto, la idea era no seguir innovando. Sin embargo, hacia fines del año 530, Justiniano consigue un segundo proyecto compilador. Esta vez busca compilar los Jura, que es lo que habíamos visto antes. Los comisionados a cargo debían leer los libros de los juristas dotados del Jus Publicis Respondendi ex auctoritate principis, considerándolos a todos con igual autoridad y sin preferencia a ninguno. En contrario a lo que plantea la ley de citas. Aquí en el fondo los autores hay que leerlos todos como iguales, sin darle preferencia a este orden como de Papiano, Paulo, Modestino. No, aquí todos hay que analizarlos todos. El emperador ordenó que no hubiesen fragmentos repetidos ni semejantes y tampoco contradictorios, y que se cuidara la concordancia de contenido con el de las constituciones recogidas en el código. Para poder lograr esto, lo que hace es que faculta a los elaboradores de este cuerpo a intervenir los pasajes escogidos a fin de eliminar lo superfluo y completar lo faltante, y también incluso podían modificar el sentido original para que no hubieran contradicciones. Los Digesta Justiniani fueron promulgados como ley el 533 después de Cristo. Dicha ley iba dirigida al Senado y a todos los pueblos. Los comisionados respetaron todas las instrucciones del emperador salvo dos. Primero, no se limitaron a compilar fragmentos de autores cuya obra hubiesen gozado de Jus Publici Respondendi. Además, encabezaron cada fragmento con un inscriptio que daba cuenta de su autor y obra. Obviamente ambas medidas estaban aceptadas por Justiniano. No es como que lo hayan hecho a escondidas de él. La intervención a los textos se dio por medio de interpolaciones, que son adiciones o modificaciones al tenor original, y supresiones. Sobre todo esto se hacía con el fin de limitar las discordancias. También se usó para modernizar, extendiendo la doctrina de instituciones nuevas. Por ejemplo, como eran textos muy antiguos, había muchas instituciones que no aparecían mencionadas, entonces había que iniciar a adaptarlas a las nuevas instituciones. La promulgación del digesto en calidad de ley hizo decaer el régimen de citas, ya que el único libro de jurisprudencia legable era el digesto. En el fondo no era necesario que existiera esta ley de citas porque solo podía en juicio ocuparse el digesto. Para evitar problemas se prohibió comparar el juicio recogido en la compilación del digesto con los textos originales. Recitar en juicio textos distintos a los compilados en el digesto y comentar la compilación para evitar reinterpretaciones, lo cual podía hacer que se volviera el mal de las contradicciones. En caso de que se encontrase algún pasaje oscuro, se debía consultar directamente al emperador. Es interesante que el digesto se formó en 3 años. En 3 años se formó el digesto, y eso pareciese algo imposible. Hay distintas teorías respecto a esto. Algunas hablan de que era una iniciativa que venía de antes del emperador y que esto lo único que se hizo fue agregarle cosas y terminarla. Pero bueno, esto no es muy importante, esto es más como un dato curioso. La finalidad de encerrar todas las constituciones imperiales en un solo cuerpo pretendida por la primera edición fue rápidamente destruida a medida que el emperador comenzó a legislar en función de la reforma del Jus, lo que lleva a elaborar un nuevo corpus promulgado en el 534, el cual deroga al anterior. Esta vez no se incluye la ley de citas, en concordancia con el digesto, ya que el digesto tenía todas las citas que se podían utilizar. En 534, Justiniano vio cometida su empresa de unificar en 2 cuerpos las 2 ramas formales del derecho, las leges y los jura. El emperador murió el año 563, pero obviamente siguió legislando desde el 534 hasta el 563, continuó legislando. Estas legislaciones serían las novelas, las cuales fueron compiladas de manera oficial
las cuales nunca fueron compiladas de manera oficial. Sin embargo, durante la Edad Media se consideraría como corpus juris civili al conjunto de las institutades novelas, que son estas, y los códigos y digesto. El nombre de corpus juris civili fue dado por los glosadores de la Edad Media, que lo hacían en consonancia con el corpus juris canonici. La creación de este cuerpo no solo tuvo un fin práctico, sino también uno político, el absolutismo, según el cual solo al emperador le compete la creación e interpretación del derecho. En Occidente, por su parte, no existía el nivel cultural ni técnico para realizar una empresa como la llevado a cabo por Justiniano, pero también existen fijaciones jurídicas, pero de derecho vulgarizado. La primera de ellas es el Codex Euricis Regis, el 466. Este fue promulgado por Eurico, rey de los visigodos, quien con el poder magisterial hizo la publicación de este texto como un edictum, en virtud de la magistratura, de su poder magisterial, que es lo que habíamos dicho. Este era aplicable tanto a los súbditos bárbaros como romanos. Otro texto, o sea, básicamente lo que era un derecho territorial y no personal. Me imagino que esto lo deberían haber visto en clase, pero el derecho territorial es el que se le aplica a todos los habitantes de un territorio, y el personal vendría siendo como para los ciudadanos romanos, que es como un privilegio. Esto se va eliminando con el tiempo y comienzan a existir más derechos territoriales. Por ejemplo, el edicto de Caracalla lo que hace es que expande la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio Romano. Entonces eso lo que hace es convertir el derecho en territorial. Pero bueno, esto no aparece en el texto, pero deberían saberlo. ¿Dónde había quedado? Ya, sí, había visto el edicto del Codex Euricis Regis. Otro texto es el Edictum Theodorosis Regis, el cual no se sabe quién a cargo de quién estuvo, si de Teodorico II el Grande en el año 500 o Teodorico II, rey de los visigodos, en el año 460. Pero es un texto de derecho romano vulgarizado que utiliza como fuente los códigos gregoriano y hermogeniano, teodosiano y las Paulis Sententiae y las Institutates de Gallo. El año 500, Gundobado, rey de los burgundios, emitió una llamada Lex Romana Burgundonium. Sin embargo, la más importante de este género es la llamada Lex Romana Visigotorum o el Brevario de Alarico, Regis, publicado el año 506 en las Galias para sus súbditos romanos. Durante la Edad Media y hasta el descubrimiento del Corpus, este fue el más importante fuente de derecho romano. El texto después habla de las costumbres, de las sentencias judiciales y del sistema jurídico, pero para efectos del control, un poco del curso, esto está como contenido también en lo que ya hemos visto durante esta ayudantía y lo que han visto durante el año, entonces no amerita mayor profundización. Bueno, la jurisprudencia reconoce una limitada función integradora a la costumbre en los negocios privados y permite por ende recurrir a ella, pero solo como secundum legem, que es según ley. Cuando se extiende la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, la costumbre toma un nuevo impulso en su función supletora e integradora del derecho, es decir, vuelve a cobrar la costumbre una mayor importancia. Pero la costumbre no ocupa un rol fundamental en la formación del derecho clásico, porque la costumbre es ante todo, tienen que recordar, un fenómeno social prejurídico. Los jueces, por su parte, no son personas formadas en derecho, así que no se puede hablar realmente de un derecho de los jueces. No. La función importante de las sentencias de los jueces básicamente es el que cristalizan el derecho de los juristas. Ellos son los que aplican las interpretaciones que hacen los juristas. Pero como formación de derecho no, es la cristalización del derecho. Y eso. Cualquier duda, no, me pueden contactar por correo o por el mismo foro de Ucursos y voy a estar atento para responderles. Me disculpo por haber subido esto
ahora, pero ayer estuve con muchos problemas de internet y bueno, no pude hacer la ayudantía en el horario correspondiente y recién ahora ya tengo internet estable como para poder subir esto, entonces ahí se los dejo en el foro para que lo puedan ver.